Así es. Vamos a invitar a los candidatos George Forsyth y César Acuña, la siguiente dupla. Para adelante, por favor. Pregunta ciudadana. Vamos a dar lectura a la pregunta ciudadana, porque hemos tenido un inconveniente técnico, pero se lo vamos a mencionar con toda claridad a los señores, tanto Acuña como el señor Forsyth. La pregunta es la siguiente. La pregunta es Justin Kidman Matencios, de San Isidro. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los elementos que considera se deberían fortalecer a la Contraloría General de la República para ser una institución más eficaz en la lucha contra la corrupción? Empieza el señor Forsyth. Adelante. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Justin, por la pregunta. Una pregunta muy importante. La Contraloría es fundamental, es vital y la debemos empoderar. Se le tiene que dar el presupuesto. Y no debemos esquematizar recursos, no debemos ahorrar recursos ahí. ¿Por qué? Porque la corrupción solamente en el año 2019 se robaron 23.000 millones de soles. Ahí se fueron las obras que necesita el Perú, se fueron los hospitales, se fue el oxígeno, se fue la educación, se fue el internet que hoy estamos padeciendo. Por eso es una inversión la lucha anticorrupción y hay que fortalecer a la Contraloría. Nosotros queremos, estamos luchando y debe ser frontal la lucha a corrupción y la queremos desde la Constitución. Queremos una constitución anticorrupción que nos blinde a todos los peruanos del verdadero problema del Perú en 200 años. Ese es el cáncer del Perú. No lo queremos hacer simplemente de una ley, porque ya hemos visto que los congresistas, porque simplemente tienen sus intereses personales, con una ley se la van a tumbar. Por eso debe estar desde la Constitución para proteger a todos los peruanos. Tiempo. Muchísimas gracias. El señor César Acuña. Adelante. Tenemos que invertir para cuidar el dinero de los peruanos. Y una de las formas de cuidar el dinero de los peruanos es invertir en la Contraloría General de la República. Invertir para que se le dé autonomía total. Nunca más los órganos de control interno deben estar en los gobiernos locales, gobiernos regionales. Tiene que haber una autonomía. Para eso tenemos que darle los recursos para que haga un control concurrente. Tenemos que darle los recursos para que tengan buenos profesionales y tenga un órgano de control en cada distrito del Perú. Hoy se va por corrupción cerca de 23.000 millones de soles y eso tiene que acabarse. Por eso que la mejor inversión que tiene que hacer un gobierno es en cuidar el dinero de los peruanos. Tiempo, por favor. Vamos con la pregunta para el candidato Forsyth. Durante la campaña se ha hablado mucho de cómo castigar a la corrupción, pero la pregunta sería cómo prevenir la corrupción. ¿Qué mecanismo de transparencia, de participación ciudadana, de integridad pública implementaría en un gobierno suyo para evitar la corrupción? Qué buena pregunta, Pedro. Justamente en nuestra Constitución anticorrupción, que ya la tenemos preparada, que la vamos a presentar el primer día, tenemos varios artículos para cuidar a los ciudadanos de la corrupción. Y uno de los principales son los jurados ciudadanos. ¿Y qué son? Son la ciudadanía empoderada luchando contra la corrupción, en los juicios de corrupción contra los políticos corruptos. Porque hoy el Perú no tiene educación, no tiene salud, se mueren los peruanos. ¿Ustedes creen que algún peruano en esos juicios va a permitir que un juez corrupto deje ir a un político corrupto, sabiendo el daño que le ha causado? No lo va a permitir. Por eso es que la ciudadanía debe estar presente, así como la ciudadanía y especialmente los jóvenes recuperaron la democracia del Perú. Hay varios artículos. Por ejemplo, queremos que el retardo de justicia también sea penado, porque los jueces demoran tanto la justicia para que queden libres, simplemente prescriban. Los delitos de corrupción van a ser imprescriptibles. Va a haber una cláusula de corrupción, de anticorrupción en los contratos ley del Estado para que si se determina... Tiempo cumplido. Nosotros tenemos acá el cuadro. Tenemos acá. Sí, bueno, un minuto. Le damos 2 segundos más para terminar. Bueno, temas técnicos. Simplemente decirles que vamos a luchar contra la corrupción desde la Constitución. Le hago la pregunta yo al señor Acuña, porque además es una pregunta de fondo. Antes de que nosotros, mientras hablamos, el contómetro no funciona, así que se ha perdido el contómetro, todavía tiene 1 minuto. Muy bien. La pregunta es la siguiente. Según Proética y la encuesta nacional sobre corrupción, el 73% de peruanos y peruanas muestra
grado medio de aceptación, de tolerancia a la corrupción. En general, estamos hablando de la corrupción cotidiana. Y esto le hace mucho daño al país porque luego la corrupción genera y se genera a gran escala. ¿Qué estrategia propondría usted para romper esta normalización de la corrupción entendida por la ciudadanía? Los mayores actos de corrupción se realizan en los gobiernos locales y gobiernos regionales. Por eso es que nosotros vamos a revisar la ley de contrataciones. Nosotros tenemos que respaldar a la Contraloría General de la República y nosotros tenemos que dar todas las garantías para que la Contraloría esté pendiente de la inversión que se hace en los gobiernos locales y gobiernos regionales. Nosotros creemos que en nuestro gobierno, y estamos convencidos que tiene que haber cero corrupción. Los corruptos tienen que irse a la cárcel y no tienen que salir mientras no devuelvan lo que han robado. No vamos a permitir que se incremente las arendas y los adicionales, porque ahí nos roban la plata. Nosotros vamos a implementar un programa que se llama Muy bien. Tiempo. Tu voz habla. Señora Acuña, muchas gracias. A ambos les pedimos volver a sus puestos y vamos con la siguiente dupla. Así es.